¿Qué 5 canteranos podrían tener un papel en el primer equipo del Barça de Hansi Flick la próxima temporada? En este vídeo lo voy a intentar descubrir. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer hablé de los 3 fichajes que podría hacer el Fútbol Club Barcelona y hoy toca hablar de canteranos, que sé que es un tema que también os gusta mucho, y ya os adelanto que mañana en el canal hablaremos de Luis Díaz, el colombiano que está relacionado con el Barça las últimas horas, así que voy a abrir este melón de Luis Díaz, pero hoy toca hablar de mis 5 nombres que a lo mejor la próxima temporada, por nivel, potencial, aptitudes, sitio en la plantilla, podrían tener un papel en el primer equipo, porque esta temporada hemos visto la eclosión de tipos como Marc Casado, como Marc Barnal o como Gerard Martín, jugadores que el año pasado no estaban en dinámica de primer equipo y que han tenido un papel muy importante, porque han sido todos titulares bastantes partidos, sobre todo Barnal hasta la lesión, Casado también hasta la lesión y la eclosión de Frenkie, y un Gerard Martín que empezó evidentemente con un papel mucho menor, pero que poco a poco fue ganando más peso y que con también la lesión de Balde fue titular. Por lo tanto, ese factor de lesiones es muy importante, y aunque ahora nos parezca que hay muchos jugadores que quizás no podrían tener ese hueco, tenemos que entender que puede haber salidas, que puede haber lesiones y que las temporadas son muy largas. Así que vamos con 5 nombres que, como siempre os digo, os emplazo a comentarlos aquí abajo en los comentarios, que me dejéis vuestros nombres, cómo lo veis. No olvidéis darle like al vídeo, suscribíos si no estáis suscritos, y nos vemos la próxima semana también, los miembros, en un directo muy especial. El primer nombre en esta lista es el de Jofre Torrents, un futbolista que ya analicé, os dejo el vídeo aquí arriba en su momento. Hablamos de un lateral nacido también en el 2007 como Marc Barnal, Lamine o Pau Cubarsí, futbolista que ha terminado esta temporada siendo titularísimo en el Barça Athletic, y un jugador que la pasada temporada tuvo una grave lesión de rodilla, por lo que no disputó ni un solo minuto el curso 23-24 y ha regresado a un nivel altísimo. Lateral de mucho potencial técnico, físico bastante importante y con muchas aptitudes ofensivas. Vamos a ver 2-3 minutitos de jugadas suyas para que os pueda explicar el por qué le veo en el primer equipo. Vamos allá. Para empezar, porque fijaos qué golpeo de balón tiene, saques de esquina, mandando el balón a la cabeza del compañero. Esto es en la Youth League, donde empezó jugando a un nivel altísimo. De hecho, es donde yo me enamoré de él, en esta Youth League. Ya le conocía del fútbol base, pero fijaos la capacidad técnica que tiene para eliminar rivales. Estos centros laterales impresionantes. Tiene un gran golpeo de balón, tanto a balón parado como podéis ver en todo tipo de situaciones. Este es de hace 3 temporadas. Y hablamos de un futbolista que físicamente ya llama la atención. Lateral muy alto, corpulento, más de 1,84-85, y técnicamente mucha habilidad para regatear. Yo soy un auténtico enamorado de aquellos laterales que son capaces de eliminar a su par mediante recortes. Siempre hace este tipo de jugada, esa finta para jugar fuera y ese posterior cambio de ritmo, conducción hacia adentro para eliminar. Por lo tanto, es un jugador que a la hora de eliminar presiones es tremendísimo y sube muchísimo el techo competitivo. Creo que es el perfil de jugador que podría encajar si hace una buena pretemporada en el Barça de Hansi Flick. ¿Por qué? Porque hablamos de un chaval con mucho potencial, con mucho nivel técnico y con capacidad de decisión, buena personalidad. Es un jugador que asume riesgos, que lo hace con naturalidad y que no tiene miedo al error. Y eso creo que es el engranaje perfecto para que pueda tener minutos. Yo creo que además es un perfil complementario al de Alejandro Balde, y si bien es cierto que Gerard Martín está jugando muy bien, está compitiendo a muy buen nivel y se ha ganado el derecho a seguir formando parte de la primera plantilla, creo que el potencial de Jofre es muy alto y hay que ir con pies de plomo, con cuidado, porque no es un jugador que te vaya a dar ya un rendimiento quizás inmediato, pero sí más a largo plazo. Fijaos estos cambios de orientación. Defensivamente es un jugador muy fuerte. Esto es con el Barça Athletic, donde él ha tenido buenos minutos, pero sobre todo esos regates, tremendos los regates que tiene Jofre Torrents y su capacidad de eliminar rivales. Aquí tenemos, como siempre, gracias a Hadel StatsBomb, el radar de rendimiento de Jofre Torrents en el filial. Os voy a decir un dato, y es el jugador más regateador de todo el filial. Hablamos, por lo tanto, de una cifra importante, con 2,77 regates buenos por cada 90 minutos. Jofre es una auténtica máquina de generar ventajas desde la conducción. Y esto en un equipo como el Barça de Flick, que tiene tanta importancia a la hora de construir el juego y de poder desbordar y acelerar, contar con Jofre me parece un recurso muy interesante. Hablamos de un jugador que ha promediado más de un pase clave por cada 90 minutos, casi 6 progresiones al último tercio, uno de los futbolistas más importantes del filial a la hora de construir también las ventajas hacia el último tercio del campo.
mucho valor añadido desde la conducción o el regate y más de 56 pases por cada 90 minutos también, demostrando que es un futbolista capacitado, por lo tanto, para tener esa capacidad pasadora. Así que mi primer nombre es Jofre Torrents, creo que es un lateral que en el filial ha dado un gran nivel y tengo muchas ganas de ver si va a la pretemporada, que estoy convencido de que sí, y vamos a ver si no puede terminar siendo una de las revelaciones de la próxima temporada. Seguimos con la generación del año 2007 y vamos con el segundo nombre, que es el central suizo Eman Cospo, que muchos me habéis preguntado estas semanas en el canal de YouTube que hable de él. Me parece un jugador que, si tuviésemos que dar el premio como en la NBA de el jugador más mejorado, yo se lo daría a Eman Cospo en el fútbol base. Un central que llegó y generaba bastantes dudas, parecía un central más torpe, lento, no terminaba de ubicarse en la exigencia que supone ser central en el Barça, pero ha firmado una temporada absolutamente fantástica en el Juvenil A de Giuliano Belletti, siendo el referente defensivo del equipo toda la temporada con este Juvenil A. Hablamos de un central con una planta espectacular, 1,90, yo lo he visto en directo a pie de campo, la verdad que impone, bastante potente a campo abierto, es un jugador que tiene un buen punto de velocidad, fuerte en el choque, muy bien en los duelos aéreos y que ha mejorado muchísimo con balón, buenos desplazamientos en largo, personalidad, jugador que está mejorando también, repito, año 2007, por lo tanto cumplirá los 18, es un jugador joven que yo tengo muchas ganas de ver el próximo curso con el filial azulgrana, pero que ojo con el primer equipo si no hay alguna lesión, si no hay alguna baja y finalmente no se decide por optar por ningún fichaje, porque creo que Eman Cospo podría tener alguna oportunidad. Es ese central que podría complementar con un futbolista de mayor capacidad pasadora, de mayor capacidad anticipatoria, porque me parece un muy buen corrector. Vamos a ver unos highlights de Eman Cospo ante el Español hace poco para que veáis qué tipo de central es. Normalmente él suele jugar en el perfil diestro, Eman Cospo, ahí lo tenemos, fijaos la planta que desprende, y ha dado un salto hacia adelante enorme a nivel pasador a la hora de encontrar ventajas, mucha frialdad para elegir la mejor de las opciones, normalmente haciendo pareja con Andrés Cuenca, otro jugador del 2007, y fijaos este tipo de envíos filtrando hacia adentro, yo creo que son muy interesantes porque es algo que antes no tenía, quizás no se atrevía tanto y ahora estamos viendo un Eman Cospo que sí se atreve a jugar este tipo de duelos dentro del área. Fijaos, capacidad de imponerse en duelos aéreos, ahora luego veremos su radar, es un jugador bastante sólido en este tipo de situaciones. Desplazamientos en largo, aquí buscando al extremo, al bueno de Arnau Pradas, buenísimo, muy buen desplazamiento en largo. Es un futbolista que yo creo que se ha sentido líder esta temporada y por lo tanto esto le ha permitido tener mucha más ascendencia en el juego, ser mucho más central, mucho más líder en ese tipo de sentido. Y fijaos de nuevo usando ese tipo de golpeo en largo. Esto me parece un argumento de peso para considerarlo ya con balón, porque sabemos que el Barça de Flick normalmente se construye con centrales muy propositivos y aquí vemos a un jugador que tiene habilidad para conectar con los alejados, para ser vertical y para ya saltarse pasos. Defendiendo el área suele estar bien posicionado, transmite esa sensación de seguridad, de calma tranquila, y eso me gusta, no suele ponerse nervioso, a veces comete errores a la hora de anticipar, es un central que todavía evidentemente no es perfecto, ni mucho menos, y tiene mucho margen de mejora, pero sí creo que ha dado un gran salto, y anticipando aquí a campo abierto, él suele ser un central dominante, porque fijaos el corpachón que tiene, chocando, duelos aéreos, metiendo el cuerpo, es bastante sólido y eso me parece un punto a favor. Cuando buscan esos balones largos suele imponerse al delantero. Normalmente cuesta encontrar delanteros en edad de juvenil que tengan el físico de Cospo. Y también digo, fijaos dentro del área, ahí evitando un remate, anticipando a campo abierto, siempre bien colocado. Ha crecido mucho defensivamente, de nuevo otro balón que él va a cortar, haciendo esas coberturas, porque Andrés Cuenca es un central mucho más agresivo. Cuenca es, diríamos, un perfil más Cubarsí de defender más hacia adelante, y Cospo, ese jugador que pudiendo hacerlo, creo que el Barça, el juvenil lo usa más como ese especie de faro que se queda en un segundo plano. Ahí tenemos cortando situaciones defensivas de distinto tipo y repito, me parece un central que ha crecido mucho a nivel defensivo. Fijaos aquí cómo despeja ese balón. Este es el radar de Eman Cospo en esta UEFA Youth League, que ha sido troncal absolutamente para el título del Barça. Comete muy pocas faltas, está en apenas 0,54 faltas, es un central limpio que suele ser bastante sobrio en sus acciones, por eso os decía ese perfil más corrector, pero no un corrector de ir a dar ahí con el hachazo, sino un corrector mucho más fino, ¿no? De guante blanco. A nivel de entradas, bastantes, 2,65 por cada 90 minutos, con un 74% de duelos ganados, que es una cifra muy alta cuando va al suelo. Gana pocos duelos aéreos, solo 0,6, con un 56%, la muestra es muy pequeña porque normalmente es un equipo que está poco exigido en este tipo de situaciones. Es decir, este dato hay que darle una vuelta porque el Barça normalmente suele ser tan dominante que no se enfrenta a muchas acciones en disputa. Por lo tanto, es un dato que hay que meter entre paréntesis
porque es un jugador que a nivel de juego aéreo es bastante importante y luego tiene bastante importancia a la hora de construir el juego desde atrás, a buena capacidad de jugar en largo y de fiabilidad pasadora. Así que por todo ello creo que Mancospo puede ser un jugador que de hacer una buena pretemporada, porque yo me lo llevaría sin lugar a dudas, ojo, no pueda ganarse una posición de rotación y que junto al filial pues podamos ver a un Cospo debutar, tener algún minuto y quién sabe, depende de cómo evoluciona la temporada y del mercado, si no puede ser un jugador incluso de rotación ya para el primer equipo del Barça, pero desde luego para mí después de esta temporada futbolista de futuro para el equipo de Hansi Flick. Mi tercer nombre es otro jugador del que he hablado recientemente en el canal y no es otro que Kim Junyent, un futbolista muy especial, para mí el jugador de más talento de este juvenil A de Giuliano Belletti, que ha cuajado también una temporada fantástica, otro del año 2007, llevamos ya 3 de esa generación que es muy especial realmente en el fútbol base azulgrana, un Kim Junyent que hablamos de un interior técnico, un interior con mucha capacidad asociativa, con mucho desborde gracias a un enorme regate en zonas interiores y también un centrocampista de mucho pundonor, es decir, que va a pelear balones, que va a presionar y que muerde mucho la pérdida, con capacidad, por lo tanto, para adaptarse, diríamos, desde ese punto de vista a las demandas físicas y técnicas de lo que es el centro del campo del Barça. Para mí, si me preguntáis ahora, yo le daría la posición, el rol de Pablo Torre. Creo que Pablo Torre es un jugador que hemos visto que no cuenta. Ya hay muchos partidos en los que, por lesiones de Olmo, por descansos de otros futbolistas, no ha jugado Pablo Torre y hemos visto una sobreexposición de otras piezas que quizás hubiesen podido rotar, y yo creo que Kim Junyent se ha ganado el derecho a poder formar parte de este tipo de rotación. Tengo ganas de verle en pretemporada. El año pasado, siendo todavía muy joven, ya fue en pretemporada y creo que causó una buena impresión, tuvo minutos incluso en el trofeo Joan Gamper, y tengo muchas ganas de volver a verle en esta pretemporada porque es un jugador que apenas ha tenido minutos con el filial, ha jugado todo con el juvenil A, pero creo que está preparado y yo le daría esa posición precisamente por eso que os voy a enseñar. Vamos a verlo. Ante el Stuttgart, fijaos Kim Junyent la capacidad que tiene para marcar diferencias en la Youth League, recibiendo muy abajo, ahí lo tenemos lo bajito que es, que ya lo comenté en el vídeo, pero cómo usa el cuerpo, enorme cambio de ritmo, de dirección, fijaos cómo conduce para escapar de los rivales, tiene una enorme variedad de recursos técnicos y es muy difícil quitarle la pelota, tiene un tren de inferior muy bajo y muy potente, unas piernas muy fuertes para poder saltar este tipo de situaciones y luego la habilidad técnica para conducir y empezar a juntarse. Pero para mí el gran salto de Kim ha sido, como estáis viendo ahora en pantalla, venir a recibir muy abajo. En ese sentido, hacerse un Pedri, porque normalmente Kim era un jugador de 3/4, más media punta, y yo creo que con Belletti ha crecido a ser un jugador más integral, pudiendo participar mucho más abajo y teniendo mucho más peso en la construcción del juego. Ahí lo tenemos, participando en 3/4, en campo propio, pero su mejor zona, la zona favorita de Kim es esta. Interior izquierdo, una vez él puede recibir, acelera, cambios de ritmo y a partir de ahí a poder combinar con el resto de compañeros. Para mí es un futbolista que tiene mucho margen todavía de crecimiento, sobre todo a nivel de lo que son cifras goleadoras y de último pase. Creo que este año ha dado un paso importante hacia adelante, pero puede crecer más. Fijaos aquí, cambios de dirección en apenas una baldosa, porque es un futbolista muy difícil de frenar en este sentido, muy difícil de frenar. Y luego, evidentemente, a nivel asociativo es exquisito. Esos controles orientados para eliminar rivales, con el pecho, con la rodilla, luego para tirar paredes, sobrevive muy bien donde no hay espacios, porque es un futbolista formado en la Masía, acostumbrado a siempre tener que buscarse ese segundo extra aquí asistiendo, porque al final tenemos que tener en cuenta que al ser tan bajito te tienes que buscar otras formas de pesar en los partidos, y eso Kim lo lleva haciendo toda su vida, porque siempre ha sido el jugador más bajito de la categoría o del equipo seguro y de la categoría que casi también, y eso le ha llevado a buscarse recursos técnicos que el resto no. Ahí lo tenemos, él siempre es un jugador que va a fluir mucho desde el pase, el toco y me voy, y creo que eso encaja muy bien con lo que es el Barça de Hans-Dieter Flick. Además, yo creo que esta temporada ha tenido un papel de líder, fijaos este pase de espuela fantástico para asistir aquí, como también ha dado ese pase de espuela. Es un jugador con creatividad, por lo tanto muy completo, y que yo estoy convencido de que puede tener un papel, no sé si importante, pero sí un buen papel en el primer equipo, si hay ese hueco, si Pablo Torre termina saliendo, porque al final creo que tiene el nivel, la capacidad técnica y sobre todo de trabajo, que quizás de ritmo, que Pablo Torre no tiene. Aquí tenemos el radar de Kim Junyent esta temporada en la UEFA Youth League, ha sido un jugador importantísimo.
ha sido sobre todo muy determinante en cuanto al pase bajo presión, 92% de acierto. Es que cuando le presionas es imposible prácticamente que falle, porque técnicamente es buenísimo. Casi 3 faltas ganadas por cada 90 minutos, es un jugador que usa muy bien el cuerpo y por lo tanto le permite sacar mucho rédito de situaciones bajo presión, que es lo que el Barça busca, demanda de este tipo de centrocampistas. 1,5 regates buenos por cada 90 minutos, 7 progresiones hacia el último tercio. Fijaos que me parece curioso que tiene mejor acierto del pase cuando está presionado que cuando no. Es ese tipo de futbolista que quizás no tiene un gran rango de pase, no puede jugar muy lejos, pero que cuando está presionado y está exigido es cuando saca su mejor versión. Mirad este dato, 0,85 contrapresiones ganadas. Para que nos hagamos una idea, Pedri ha sido el líder del Barça con 0,93, está ahí, muy cerquita. Y además casi 5 entradas e intercepciones por cada 90 minutos. Muy agresivo sin balón. Perfil que me parece que encaja a la perfección con lo que pide Hansi Flick, y más allá de ver cómo pueda rendir, creo que en ese hueco, repito, de Pablo Torre podría ser importante. El cuarto nombre es una de las perlas más importantes de la Masía y es el de Toni Fernández, futbolista que ya ha debutado con el primer equipo, debutó en Copa del Rey esa temporada ante el Barbastro, tuvo pocos minutos y que honestamente pienso que después de una temporada de líder en el filial, pese a ser del 2008, ya está preparado para poder tener ese rol también en el primer equipo. Para mí, Toni es un jugador muy especial. Hablamos de un perfil de futbolista que maneja distintos registros, capacitado para moverse entre líneas, donde me parece que es absolutamente diferencial, porque a diferencia de Kim Jong-un, es un jugador con menos desborde, pero con mucho más gol, y una capacidad asociativa en 1-2 toques sensacional. Zurdo, gran habilidad para el golpeo en cualquier tipo de situación, buen último pase y un futbolista que tiene gol y que por lo tanto esto ya vale mucho dinero. Para mí, Toni Fernández a largo plazo sería el relevo más natural para la zona de Dani Olmo. Creo que bien entrenado, que progresando correctamente, Toni puede ser ese futbolista que en 3/4 por detrás del 9 se mueva a las mil maravillas. No es un jugador que tenga ese desborde para vivir fuera como un extremo encarando, sino que tiene que vivir dentro. Y de hecho en el filial empezó jugando más de extremo y ha terminado ahora ya jugando con Sergi Milà mucho más por dentro, de falso 9, de interior, y ahí es donde realmente ha dado su gran nivel. Me parece un futbolista excepcional. Vamos a ver algunas jugadas suyas y el por qué creo que puede ser una pieza importante, ya no solo en el largo plazo, sino también en el corto. Vamos a verlo. Sobre todo hablamos de un jugador que, fijaos, ese control orientado sedoso que tiene con la pierna izquierda. Me parece que es un futbolista que, además de todo lo que vamos a ir viendo, tiene una enorme personalidad. Un carácter competitivo, ganador, de ir al suelo, de enfadarse cuando las cosas no salen, de pedirla cuando el balón quema, y creo que este año en el filial le ha ido muy bien, porque ha sido un filial muy complicado. Fijaos este pase que da ahí, impresionante. Es un jugador técnicamente que en la frontal eleva su juego de forma alucinante. Fijaos aquí cómo busca esa pared y ese remate. Este gol me parece que es absolutamente delirante y habla del nivel que tiene. Pero repito, que es un jugador que al haber estar en un equipo que está en una situación muy complicada y que no hay esos líderes, le ha ido muy bien, porque ha asumido muchos galones, mucho peso, pese a ser del 2008, de los más jóvenes y no el más joven del filial. Aquí lo tenemos de nuevo, bicicleta, ese cambio de ritmo, como en la frontal, ahí es donde para mí eleva el nivel del equipo. Yo creo que es un jugador que cuando mejores compañeros tiene, mejor va a ser él. ¿Por qué? Porque es un futbolista que vive de la pared, que vive de la combinación en espacios reducidos y que tiene mucho gol. Hemos visto antes esa media chilena, habéis visto este disparo ahora que hace dentro del área. Tiene un golpeo dificilísimo, mirad aquí cómo él controla, se perfila bien, pierna izquierda, cómo amaga y ahí la manda a guardar a la escuadra de la portería ante el Nastic. Por tanto, me parece muy importante destacar que tiene gol, porque ya solo con eso hablamos de un jugador que por lo tanto sube muchos enteros. Esto es el debut con el primer equipo, que tuvo incluso esta asistencia a Fermín que no terminó, y está en la pretemporada para Pau Víctor, que no termina marcando y que por lo tanto vemos ese nivel pasador que tiene, esa creatividad, pase a 3 dedos fantástico a la espalda. Tiene muchos recursos técnicos y es un jugador que por lo tanto se va a crecer en este tipo de escenarios. Buen centro aquí con la pierna izquierda, buena asistencia para asistir a un compañero, robando balones, es muy intenso en la presión, a pesar de que físicamente todavía creo que puede crecer más, y es un jugador que tiene margen de mejora a nivel físico. Fijaos esos centros que él va dando con la pierna izquierda, volvemos a ver el mismo de antes, recibiendo aquí esos a inicios de temporada más en banda. No me parece que tenga un gran desborde, no es muy rápido, no es muy potente y por tanto le va a costar más,
pero en cambio en zonas interiores él ahí es donde realmente va a sobrevivir. Cuando empieza a pisar punto de penalti, fijaos este gol, qué golazo, tiene un gran golpeo de balón, tanto de primeras como tras control, y eso es para mí lo que más va a marcar las diferencias. Un gran centro también, aquí otra asistencia, buenas cifras las que está sumando, esto es con la selección española sub-17, fijaos el centro fantástico, medidito, para buscar al compañero, y repito, ¿puede jugar en banda? Sí, puede ser un jugador que se maneja ahí, pero donde más marca diferencias es aquí, dentro. Tiene ese primer control orientado fantástico y una vez sale de ese control, él siempre va a buscar a un compañero para que se la devuelva para poder buscar esa pared. Fijaos, golpeos de falta directa, buen gol aquí contra Alemania. Este fue un partido que España quedó fuera del europeo sub-17 y vimos una enorme personalidad de Toni para buscar el balón constantemente, regateando aquí. Y fijaos cómo hemos visto lo que os estaba comentando, pared y ese disparo, cómo busca el balón, regate, recorte y buen golpeo, se le va un poquito arriba, pero cerca de la frontal, en un equipo de nivel como es el primer equipo del Barça, donde los jugadores son muy buenos, es que yo creo que tiene potencial para marcar 10 goles. Ya en su primera temporada, lo digo honestamente. Creo que es un jugador que, como en el caso de Fermín, cuanto mejores sean los compañeros, mejor va a estar él, porque los necesita cerca, porque va a vivir muchísimo de lo que le puedan ofrecer. Fijaos aquí, espacios reducidos, cómo se maneja, se perfila, orienta el juego hacia banda para la llegada del compañero, y de nuevo volvemos a ver, centro lateral, cómo llega Toni Fernández, y gran remate, gol. Muchos recursos técnicos, muchos recursos técnicos para el remate. Esto a mí me fascina. Aquí tenéis el mapa de disparos de Toni Fernández esta temporada en el filial. Me parece muy interesante porque creo que os fijáis en una cosa. Ha marcado 7 goles, pero mirad los goles esperados que tendría que haber marcado. 2,78. Es una máquina de marcar situaciones complejas. Es decir, es un futbolista que por su forma de golpear, que por su habilidad para encontrar situaciones de remate y sacarse goles que aparentemente no existen, va a marcar siempre más goles de los previstos. Mirad cómo apenas tiene buenas ocasiones de gol, que son esos disparos realmente claros. Ha marcado solo este gol contra el Unión Club el 20 de abril, hace poco, de 0,33 goles esperados, pero el resto de remates han sido disparos de muy baja calidad. De muy baja calidad que él ha transformado en goles. Por lo tanto, 7 goles en 11 partidos. 7 goles, 3 asistencias. Hablamos de un futbolista que está produciendo cifras y que creo que es el talento más especial del filial y que está ya, se le da la oportunidad para tener minutos en el primer equipo. Y el quinto nombre que os traigo en esta lista es el de Jan Virgili, futbolista fichado la pasada temporada, nacido en el año 2006, que ha cuajado un año impresionante de debut en el Fútbol Club Barcelona. Son 4 goles y 3 asistencias en la Youth League en apenas 10 partidos, por lo tanto produciendo muchísimo, y también 4 goles y 2 asistencias en el filial azulgrana en menos de 800 minutos. Ha tenido un gran impacto también los minutos que ha subido con el equipo de Sergi Milà. Hablamos de un extremo muy habilidoso en el 1 para 1, capacitado para jugar en ambos perfiles. Yo creo que es bastante mejor en izquierda a pierna cambiada por esa diagonal, pero también a pierna natural. Tiene un buen timing para el desmarque, es agresivo, es un futbolista con buen golpeo de balón, bastante completo. Va a cumplir los 19 años este mes de julio y vamos a ver, porque yo creo que se ha ganado hacer la pretemporada con el primer equipo, y es ese tipo de perfil desatascador, que quizás no tiene el nivel para ser una pieza titular en el primer equipo, pero sí que, dependiendo de cómo vaya la temporada y de cómo quede la plantilla, ser ese recurso útil desde el banquillo que el Barça no ha tenido, porque esta temporada el equipo de Hansi Flick no ha contado con un regateador desde el banquillo para cambiar las cosas, porque todos eran perfiles distintos, y creo que Jan Virgili puede ocupar ese rol. Aquí tenemos a Jan Virgili en la Youth League, muy rápido, es un jugador bastante rápido, esto es ante el Mónaco en las primeras jornadas, y sobre todo tiene un muy buen cambio de ritmo. Fijaos cómo va regateando, cómo va eliminando rivales, buenas conducciones, balón pegado al pie. Este es un auténtico golazo que marcó ante el Borussia Dortmund en la Youth, en la fase de grupos, cómo va generándose el espacio para ese tipo de remates, y la verdad que tiene un impacto enorme. Aquí tenemos a pierna natural jugando en el perfil diestro también, buena habilidad para salir hacia su pierna natural, cambio de ritmo y buen centro aquí atrás para esta llegada del Fútbol Club Barcelona. Repito, jugador muy interesante y que ha definido bien ante el portero. Fijaos aquí, buena definición, ha marcado goles de 1 contra 1 y que me ha parecido que tiene un buen control corporal ante el portero, aquí metiendo un buen pase interior. Jugador muy completo, para mí ha sido el mejor atacante del juvenil A, y esto es decir mucho porque hablamos de un equipo que ha hecho el triplete, para mí superior a Arnau Pradas o a Hugo Alba, el delantero.
2006, otra vez buen centro, llegando por banda izquierda. En Liga ha hecho buenas cifras también. Fijaos, Jan Virgili recuperando el balón, cómo sale, cómo conecta con el compañero y tiene esa vocación ofensiva de verticalizar constantemente. Él lo va a intentar, él va a buscar percutir, y si bien es verdad que quizás le puedan faltar cosas, me parece un jugador muy interesante. Fijaos cómo tira ese caño. Esto es jugando ya con el filial, jugando con los mayores, cambio de ritmo de nuevo con el filial para ganar línea de fondo. Cómo se ha ido aquí y luego es capaz de conectar con el compañero. Yo creo que quizás para la élite le pueda faltar ese punto de velocidad, de potencia que sí tienen juveniles, aquí marcando un buen gol, llegando, pero fijaos cómo define aquí. Es verdad que tiene suerte en ese error, pero tiene mucha perseverancia. Pero repito, aunque quizás le pueda faltar ese puntito de potencia, velocidad, me parece que es un jugador que tiene cosas que no tiene ningún otro jugador de la primera plantilla, y que por lo tanto ya solo por eso, y avalado por su gran temporada en el juvenil y también en el filial, merece tener la oportunidad. Fijaos aquí la potencia y velocidad ante el Borussia Dortmund. Estaba encendido ese día, para mí uno de sus mejores partidos. Gana muchos metros, conducción aquí hacia adentro con su pierna natural para luego jugar. Y tiene una buena ocupación de espacios una vez va hacia el área rival. Es decir, una vez él ha dado ese pase, si llega hacia el área rival, tiene un buen golpeo de balón y por lo tanto suele ser bastante peligroso definiendo cerca del área. Es fuerte chocando, me parece que pese a su estatura, es un jugador bajito, es bastante fuerte. Fijaos aquí lo que os decía, cómo va eliminando rivales, y luego aquí marca Hugo Alba, pero estuvo a punto. Ganando la espalda. Buen desmarque, buen timing. Creo que se va perfeccionando este tipo de situaciones. Ojo, porque es algo que el Barça tampoco tiene demasiado a pierna natural y puede ser muy interesante, y es un buen centrador, como vemos aquí ante el Mónaco. Buen desborde hacia adentro y finalmente metiendo ese pase con el exterior que no termina llegando. Centro lateral también, centra bien, saques de esquina, etcétera. Y aquí de nuevo pierna natural, fijaos, 1 para 1, cañito, y luego busca ese disparo en la Youth League. Se le va, pero me parece un perfil muy muy interesante. Aquí en pantalla tenéis el radar de rendimiento de Jan Virgili en la Youth League. Espectacular su torneo, ha sido uno de los mejores atacantes de la competición, y eso ya yo creo que merece un punto de atención. Muchos goles esperados, tiene una facilidad enorme, como hemos visto, para llegar a posiciones de gol, pese a ser un extremo que parte de banda, y eso me gusta, porque no es el típico jugador de regate, pero que luego se queda un pelín corto cuando hay que finalizar, sino que suma cifras. Más de 3,3 disparos, que ya nos muestra que tiene ese colmillo, presencia en el área, 7 toques por cada 90 minutos, 1,52 pases clave también, me parece una cifra muy interesante, más de 5 regates intentados. Es un jugador muy regateador, es lo que hablábamos. Ha sido uno de los atacantes de la Youth que más valor ha añadido a través de conducciones y regates, y eso yo creo que le hace ya merecedor, por lo menos, de ser considerado un factor distinto para la delantera de Hansi Flick. Estos son mis 5 nombres, mis 5 canteranos que podrían jugar con el Barça de Hansi Flick la próxima temporada. Espero que os haya gustado el vídeo, quiero leeros a vosotros. Mañana, os aviso, mañana os vuelvo a repetir vídeo sobre Luis Díaz, así que no me falléis. Y como siempre, no os olvidéis de dar un like, de suscribiros y de dejar por aquí vuestro feedback. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.